Semana tercera después de Pascua. Domingo. Jesús se manifiesta a sus discípulos. Preludios. Represéntate aquella escena sublime de Jesús sentado a la mesa con sus discípulos. El enajenamiento de estos cuando al verle partir el pan, reconocieron que era Jesús. Y pide a Dios que reconozcas a Jesús y lo ames al recibir el pan eucarístico. Punto 1. Jesús a la mesa. Considera la extrema bondad con que nuestro Señor entró en casa de sus discípulos y se puso a la mesa con ellos. Con esta misma infinita bondad se nos ofrece en la comunión, en la oración y en todas nuestras acciones buenas, porque ninguna podríamos llevar a cabo sin Él. Como entró en la casa de Emaús, entra Jesús en nuestro interior y mueve suavemente nuestras potencias y nuestros afectos. Él nos hace caminar en busca de la desgracia para socorrerla y en pos de la cruz para abrazarnos con ella. Pone en nuestro entendimiento las buenas ideas, en nuestro corazón los afectos puros, en nuestros labios las palabras santas. Suelta el torrente de nuestras lágrimas para que lloremos nuestras culpas y nos enciende el deseo de hacer penitencia por ellas. Y nos lleva cogidos de la mano por el camino estrecho y escarpado que conduce a la vida. Nos sostiene cuando desmayamos y nos levanta cuando caemos. En cambio, solo nos pide el obsequio de nuestra voluntad, que nuestra voluntad y la suya vayan unidas y enlazadas por vínculo de amor, no de fuerza ni de violencia, porque como nos ama tanto, quiere que mucho le amemos a Él, para que entre en nuestro interior y lo muera todo, y lo lleve así. No es menester más, sino que le instemos a que entre, como le instaron a que entrara en su casa los discípulos dichosos de Emaús. Él pasa por delante, va con nosotros caminando y enseñándonos, y parece como que quiere seguir y no entrar. Pero no, esto es ternísimo artificio del amor. Lo que quiere en realidad es que le instemos a que entre, que le hagamos violencia para que acepte nuestra hospitalidad. Y cuando entra, se sienta a la mesa y ya la casa es suya. Y Él lo hace todo, dándonos la felicidad interior en esta vida y preparándonos la bienaventuranza en la otra. Punto 2. Los discípulos conocen a Jesús. Considera cómo estando Jesús sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, lo bendijo y partiéndolo, dio los pedazos a sus felices huéspedes. Y en este momento dice la Sagrada Escritura que fueron abiertos los ojos de aquellos discípulos y conocieron que era Jesús, su divino Maestro. Pondera que la partición del pan, por la que fue reconocido Jesús en esta ocasión, se toma en la Escritura en 3 significados diferentes, que todos convienen a este maravilloso suceso y deben aumentar en nosotros el conocimiento de Jesucristo. Significa, en primer lugar, la limosna y todas las obras de misericordia espirituales y corporales. Partid vuestro pan, dice Isaías, y dadlo a los que tienen hambre. Este es medio seguro de conocer a Jesús. En todos los pobres se nos debe representar su imagen. Por eso los discípulos que vieron un peregrino y tuvieron caridad con él, realmente habían conocido a Jesús, porque habían visto su imagen en el desvalido.
Por eso los premió nuestro Señor, revelándose a ellos y permitiendo que contemplaran el divino resplandor de su rostro. Aunque no entendían el misterio de la cruz, habían entendido perfectamente el misterio de la misericordia y no habían olvidado aquella lección del Maestro. El que socorre a su prójimo, a mí me socorre. Merecieron pues que el mismo Jesús completara su enseñanza en lo que era deficiente y los consolase con la visión corporal de su sagrada persona. En segundo lugar, la partición del pan significa la palabra divina que reparte a sus hijos la Iglesia. Los discípulos de Emaús recibieron directamente esta palabra del mismo Jesús, del esposo, fundador, piedra angular y cabeza invisible de la Iglesia. ¿Cómo se preguntaban maravillados? ¿No le conocimos? ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando le oíamos explicar las Escrituras? Oyeron con docilidad su doctrina, por más que era tan contraria a la que se habían forjado ellos del Mesías, y esta docilidad demuestra que sus corazones estaban dispuestos para recibir la verdad. Y cuando el Señor les quitó la venda de los ojos y vieron claro, por aquella misma doctrina le conocieron en su propia persona y se asombraron de no haberle conocido antes. La partición del pan finalmente significa la Sagrada Escritura. Los primeros cristianos, dice San Lucas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de la fracción del pan y en la oración. Las almas fervorosas, como los discípulos de Emaús, reconocen a Jesús en la fracción del pan y por el conocimiento que adquieren en la Sagrada Mesa, comprenden el sentido de las Escrituras y ven a Jesús entrar como soberano en sus corazones, iluminar su interior con luz de verdad, y se asombran y maravillan también de no haberle conocido antes y de no amarle tanto como debieren. Punto 3. Desaparece Jesús. Considera cómo inmediatamente después de haber sido reconocido Jesús por los discípulos, desapareció. Y ellos, sin mostrar pena por esta súbita desaparición, fueron corriendo a Jerusalén a publicar y divulgar el prodigio que acababa de consumarse y a ser testigos de él delante de todos, con lo que corrigieron el error en que habían estado respecto del Mesías y demostraron que la visita que les había hecho el Salvador había sido fecunda para ellos en bienes espirituales. Tales son los efectos ordinarios de las visitas de Jesucristo. Deja este Señor en el alma una fragancia exquisita que se convierte en virtudes. Deja allí en lo escondido un fuego de caridad en el que se consumen las imperfecciones y los defectos, y se acrisolan y abrillantan las buenas cualidades. El que antes era perezoso se torna diligente, y el abatido animoso, y el tibio se enciende en fervores, y la tristeza se disipa en santa alegría espiritual. Todo lo cual se vio patente en estos dos dichosos discípulos, porque habiendo salido de Jerusalén tristes y desconcertados por haber sido testigos de la muerte del Señor, que no esperaban, y sin saber una palabra del misterio de la cruz, volvieron a la santa ciudad, del todo iluminados en lo tocante a este misterio, y con grandes bríos para testiguar delante de todos la gloriosa resurrección del Señor. Recibieron en la visita de Jesús, como regalo precioso, dos virtudes excelsas: la santa conformidad con la voluntad de Dios, en la súbita desaparición del Consolador Supremo, apenas lo hubieron conocido, y la santa diligencia, que les hizo salir enseguida de Emaús, aunque era de noche, y estaban cansados de la jornada que habían hecho. Pero para el amor divino no hay obstáculos, ni miedo al peligro,
ni cansancio. Además de estas virtudes, recibieron un conocimiento acabado de las Escrituras, con lo que puede decirse que su buena voluntad y amor a Jesús fue superabundantemente recompensado. De rodillas, coloquio. Jesús mío, os pido que me instruyáis en vuestro conocimiento y amor, y que aceptéis la hospitalidad que mi corazón os ofrece. Venid a mí y dadme vuestro cuerpo santísimo y vuestra preciosa sangre, y consoladme con vuestras secretas inspiraciones, que yo os prometo amaros como os aman vuestros dichosos discípulos. Propósitos. Examinar cómo te preparas para tus comuniones y qué frutos sacas de ellas.